Cordial saludo. Mi nombre es Carmen Lorena Coronado Rojas, soy estudiante de la Maestría en Educación, modalidad virtual de la Corporación Universitaria Uniminuto. Para hoy tenemos un importante tema que tiene que ver con el proceso de recolección de datos. Por tanto, este video está dirigido a aquellas personas que están desarrollando la experiencia maravillosa de la investigación. Nosotros estamos desarrollando un proyecto denominado Uso y Análisis de Estrategias Didácticas a través de herramientas tecnológicas en estudiantes de secundaria de diferentes instituciones educativas. Para generar estos instrumentos de recolección de datos debemos tener en cuenta principalmente cuál ha sido esa pregunta problemática que se ha generado. Por tanto, me permito citar la pregunta problemática de este proyecto. ¿Cuál es el impacto de las estrategias didácticas implementadas a través de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de estudiantes de secundaria y con el fin de mejorar su implementación en un aprendizaje más efectivo y equitativo? También debemos tener en cuenta y considerar los objetivos. Como objetivo general se ha formulado el siguiente: analizar el uso de estrategias didácticas a través de herramientas tecnológicas en estudiantes de secundaria de diferentes instituciones educativas. Tenemos planteados 4 objetivos específicos. El primero es identificar las herramientas tecnológicas utilizadas en la enseñanza de estudiantes de secundaria en diferentes instituciones educativas. Como segundo, evaluar el nivel de uso y familiaridad de los estudiantes de secundaria con las herramientas tecnológicas en el contexto educativo. Como tercero, analizar el impacto de las estrategias didácticas implementadas a través de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria. Y finalmente, proponer recomendaciones para mejorar la implementación y efectividad de las estrategias didácticas a través de herramientas tecnológicas en estudiantes de secundaria. Nuestra población definida para este desarrollo del proyecto son 3 instituciones que están localizadas en diferentes partes de Colombia. Les comentaba en un inicio que este proyecto lo estamos desarrollando con compañeros de la maestría en la modalidad virtual, por tanto se nos facilita realizar la recolección de datos y la investigación en cada una de las poblaciones donde habitamos. Entonces tenemos a la institución educativa técnica Jacinto Vega, la cual está ubicada en el departamento de Boyacá, en el municipio de Santa María, de carácter público, tiene más o menos 50 años de experiencia en la educación, su enfoque educativo es el humanista, tiene aproximadamente 250 estudiantes en secundaria, para ellos hay 14 docentes y su jornada escolar es de 8 horas. Atiende población socioeconómica de estratos 1, 2 y 3. La otra institución educativa, denominada Santa Teresita, está localizada en el departamento de Arauca, en su capital, Arauca. Tiene 62 años de funcionamiento. Su enfoque es tradicional, con énfasis en electrónica. Es de carácter público. Tiene aproximadamente 600 estudiantes en secundaria, para lo cual tienen dispuestos 26 profesores, trabajan en una jornada de 7 horas y atiende estratos 1 y 2. Y la otra institución educativa elegida es el Liceo Freire, es una institución pública, está localizada en el departamento de Huila, en el municipio de Pitalito, tiene 10 años de funcionamiento. Su enfoque es investigativo, tiene aproximadamente 160 estudiantes para una cantidad de profesores de 14 y la intensidad horaria son 8 horas, atiende estratos 3 y 4. La población seleccionada para el caso de la institución educativa Santa Teresita se tiene en cuenta 2 factores.
el nivel académico y sus edades, lo cual influye directamente en el gusto y en el uso de las tecnologías para fines escolares. El instrumento seleccionado para la recolección de datos es la entrevista, considerando que el enfoque de esta entrevista es cualitativo. Así las cosas, en el caso de la institución educativa Santa Teresita, se les entregó a los estudiantes el consentimiento informado para ser diligenciado por sus padres y quienes lo trajeron en la fecha indicada se les aplicó la entrevista. De los 26 profesores que laboran allí, se escogió 15, teniendo en cuenta también su rango de edad para realizar la respectiva entrevista. En cuanto a la institución Jacinto Vega, lo que se hizo fue generar un link en Google Forms y los estudiantes que voluntariamente quisieran dar respuesta a la entrevista fue la población elegida para esta recolección de información. De la misma forma se hizo con los docentes para poder tener la información respectiva para poder desarrollar nuestro proyecto investigativo. Para el caso del Liceo Freire, se hicieron en las entrevistas de manera verbal para un total de 9 estudiantes. Esta población se eligió como el colegio tiene 10 años, entonces la decisión fue hacer la entrevista a los estudiantes de 10, que es el último grado que tiene el colegio, que siempre han estado en esta institución educativa. Los docentes hicieron 3 entrevistas a docentes de diferentes áreas. Como ya se les había indicado, la entrevista fue el instrumento de recolección de información elegida por nosotros. Se hizo de diferentes modalidades teniendo en cuenta el tiempo, las exigencias de las instituciones educativas. A través de esta entrevista lo que se pretende es identificar las herramientas tecnológicas utilizadas en la enseñanza de estudiantes de secundaria de diferentes instituciones educativas para obtener información relacionada con las herramientas más utilizadas. El acceso a las mismas, las preferencias, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, y cómo estas herramientas tecnológicas contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cordial saludo. Para la recopilación de datos se escogieron unos instrumentos, los cuales se socializarán a continuación. Es de mencionar que inicialmente se plantearon 3 instrumentos para la recolección de datos: un cuestionario para estudiantes, una entrevista para estudiantes y una entrevista para docentes. Sin embargo, se descartó la encuesta por no ser un instrumento propio de la investigación cualitativa. Por tanto, no era compatible con el proyecto de investigación, quedando así 2 instrumentos. Instrumento 1, una entrevista a estudiantes, y instrumento 2, una entrevista a docentes. En pantalla podemos observar el formato de Google Forms, donde se aplicó la entrevista en algunas ocasiones a docentes, en otras ocasiones a estudiantes. Podemos observar también la socialización de la entrevista a los estudiantes y la aplicación de la misma de manera escrita. Iniciamos con la institución educativa técnica Jacinto Vega. Para esta institución se acordó que el desarrollo de esta entrevista se haría a través de un formato electrónico Google Forms, el cual fue aplicado tanto a estudiantes como a docentes. Seguidamente, la institución educativa Santa Teresita. La aplicación de la entrevista para los docentes fue aplicada por medio de formato electrónico Google Forms. En el caso de los estudiantes se hizo la entrevista de forma escrita, ya que muchos estudiantes no contaban con dispositivos móviles en el aula de clase y también como una estrategia para optimizar el tiempo. Por último, Liceo Freire. En esta ocasión la entrevista se realizó de manera verbal, utilizando como herramienta una grabadora de voz. Para el procesamiento de datos, una vez ya recopilados,
los datos de investigación, es hora de transformarlos en información útil que permita dar respuesta al problema de investigación. Es de vital importancia almacenar la información de manera organizada. Es por ello que, aunque la información se haya obtenido de diferentes formas, en unas ocasiones física, en otras verbal y en otra forma digital, se opta por transcribir toda la información de manera que quede almacenada en su totalidad en formato digital. El paso a seguir es pasar al proceso de simplificar la información por medio de la categorización, identificando los patrones más destacados y relevantes para la investigación. Para el procesamiento de los datos se optó por escoger un software especializado, para lo cual se tuvieron en cuenta factores como tipos de datos, que en este caso se obtuvieron por medio de la entrevista, la metodología de análisis, identificando patrones destacados y relevantes, la cantidad de datos a analizar, lo cual depende del tamaño de la población seleccionada, y la experiencia de los colaboradores en las investigaciones de tipo cualitativo. Visto de esta forma, se cuenta con una gama de plataformas que los integrantes del proyecto estamos analizando para escoger la que más se adapte a las necesidades del proyecto investigativo. A continuación se nombrarán algunas opciones que se tienen a consideración con una breve descripción. El software Lumivero facilita a los usuarios aprovechar datos cualitativos y cuantitativos, por tanto inclusive se puede usar para una investigación mixta. Permite crear conocimientos y encontrar respuestas. Además, permite a los usuarios organizar el proceso, colaborar con colegas y producir resultados procesables. Por otro lado, tenemos a MathsQDA, que es un software de análisis de datos cualitativo que codifica entrevistas de investigación y con las herramientas visuales puede mostrar los resultados de una manera clara y sencilla. Por otra parte, tenemos a Atlas.ti, que une la experiencia humana con la eficiencia de la inteligencia artificial para proporcionar información rápida y precisa, comunicando directamente los datos y codificándolos automáticamente según su intención para obtener resultados personalizados. Aún estamos en el análisis de los diferentes software que podemos aplicar a nuestro proyecto e inclusive nos encontramos en búsqueda de nuevas opciones con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de nuestro proyecto de investigación. Por último, una vez codificados los datos, se procederá a hacer el respectivo análisis de dichas categorías con sus resultados que permitan llegar a conclusiones respecto a la pregunta de investigación. La respectiva metodología en cuanto a la recolección, recopilación de datos, procesamiento, fue diseñada también mediante unas etapas, llevando a cabo un cronograma según también las actividades que desarrollábamos o que diseñábamos en el tiempo de maestría. Entonces así, pues primero se fue definiendo los instrumentos de recolección de datos, basados obviamente teniendo en cuenta el tipo de investigación, en este caso cualitativo. Diseñamos también los instrumentos, en este caso pues la entrevista. Posteriormente se llevó a cabo el diseño de la rúbrica de validación en cuanto a la validación de los expertos, alineados según los conceptos y el contexto práctico, además de generar una visión amplia de la recolección de datos que íbamos a generar, y basados en ellos pues los expertos nos hicieron las respectivas correcciones. Posteriormente se realizó el proceso de la aplicación de dichos instrumentos. Tal proceso pues se llevó a cabo como evidencia también en el desarrollo de la aplicación de la entrevista a los sujetos, en este caso los estudiantes y docentes. Y posterior a eso pues se recolectó la respectiva información, se hizo una retroalimentación, una retrospectiva en cuanto a la aplicación de dichos instrumentos, qué tal había sido, qué tal se había generado, qué había generado en nosotros también como investigadores
la aplicación de dichos instrumentos, y pues el análisis de los resultados y la sistematización pues se hará próximamente también, dependiendo también las respectivas fechas. Este es el cronograma según lo que se había planteado. Entonces, directamente en la semana 2, que fue el 15 al 21 de enero, fue la definición de los instrumentos de recolección con sus debidas preguntas y analizando a quién iba dirigido, obviamente. Posteriormente fue la semana 3 del 22 al 28 de enero, en el cual se hizo la rúbrica de validación de instrumentos para que nuestros expertos elegidos pudieran hacer las debidas correcciones y retroalimentación en cuanto a lo que habíamos diseñado. En la semana 4, que fue del 29 de enero al 4 de febrero, se realizó lo que fue el proceso de aplicación de instrumentos, aunque parte también de la siguiente semana también lo seguimos aplicando porque pues hubo algunas cuestiones en cuanto al protocolo que hicieron que se demorara un poquito ese proceso, pero se llevaron a cabo debidamente. Luego fue la semana 5, en cuanto que fue del 5 al 11 de febrero, que se llevó a cabo pues el análisis retrospectivo en cuanto a cómo había sido el análisis o la aplicación de estos instrumentos de recolección de datos, y el análisis dentro del grupo como reflexión. Dentro del proceso de aplicación de instrumentos de recolección de información, hemos acudido a recursos tanto humanos como materiales. Dentro de los recursos humanos, por ejemplo, están nuestros validadores expertos de los instrumentos de recolección de datos, también los sujetos a quienes va aplicada esta investigación, cuáles son estudiantes y docentes, y también pues estamos nosotros como investigadores. También dentro de los recursos materiales hemos tenido que hacer uso de esferos, celulares, computadores, hojas, impresoras, plataformas virtuales para el respectivo tratamiento de la información recolectada a través de nuestros instrumentos. Posteriormente será analizada y sistematizada en algunos de los programas computacionales que ya existen o en algunas de las aplicaciones virtuales.